A la casa de Dios. Hoy nos toca la creencia número 26, la muerte y la resurrección. Nos quedan dos doctrinas. Estamos en la número 26. Como vemos ahí, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestra creencia dice, la paga del pecado es la muerte, pero Dios, que es el único inmortal, concederá la vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte es un estado inconsciente para todas las personas. Cuando Cristo, quien en nuestra vida aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados y arrebatados al encuentro de su Señor. Comencemos buscando Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 8. Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8. ¿Qué dice? Quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. ¿Quién fue este? Jesús. Se hizo semejante a nosotros. Busquemos Mateo 28, versículos 5 y 6. Vemos la muerte de Jesús. Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. No, 5 y 6. Ya vaya. Vamos al de atrás. Capítulo, perdón. Capítulo 27, versículos del 45 al 50. Así. Mateo 27, del 45 al 50. Desde la hora sexta del mediodía hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena, 3 de la tarde, entre paréntesis. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí al oírlo dijeron, a Elías llama. Y al instante uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en unas cañas le dio a beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarlo. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exaltó su espíritu. Ahora pasamos a ahora sí, Mateo 28, 5 y 6. Y nos dice, 28, 5 y 6. Pero el ángel dijo a las mujeres, no teman vosotras. Yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Vení y ve el lugar donde estaba. Jesús tuvo que venir y dejar su condición divina para morir, por amor a nosotros, por el pecado. La Biblia nos muestra que Él murió en la cruz y después resucitó. Jesús venció la muerte. ¿Y por qué Jesús tuvo que pasar por todo este proceso de venir a vencer la muerte para darnos vida eterna? Vamos a comenzar con, vamos a ver el único Dios que tenemos nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el imperio por siempre. Amén. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Dios. ¿Nosotros somos seres inmortales?
No. Dios lo que nos da a nosotros y nos regala es la vida eterna. Pero la inmortalidad es para Dios. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 2 versículo 7? ¿Quién es nuestro creador? Génesis 2 7. Y acabó Dios el séptimo día la obra y reposó el séptimo día, perdón. Entonces Dios, el Señor, moldeó al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente o un ser viviente. ¿Quién es el dador de la vida? Dios. Dios creó al hombre en el Edén y le dio la vida. Le dio un lugar hermoso para vivir. Ahí no había muerte, ahí no había sufrimiento, no había dolor. Ahí todo estaba en sana tranquilidad y en paz. Dios visitaba a Adán y a Eva y se reencontraban con ellos. ¿Qué consejo le dio Dios o qué recomendación le dio? Busquemos Génesis 2, 16 y 17. Le dice, y Dios el Señor mandó al hombre que puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto, morirás. Es decir, que ellos no conocían la muerte, pero Dios les dio una advertencia. Puedes comer de todo lo que hay en el huerto, puedes disfrutar de este huerto, pero no comas del árbol que está en el centro, porque si comes de él, ¿qué va a pasar? Morirás. ¿Y qué pasó? Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Desobedecieron al Señor, comieron del árbol, ¿y qué pasó? Entró la muerte, entró el pecado al mundo. La hermana Elena de White, en el libro de Historias de los Patriarcas y Profetas, capítulo 3, La tentación y la caída, nos dice que Adán y Eva cuando vieron en la caída de las flores y las hojas de los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran sus muertos. Cuando ellos salieron del Edén y vieron caer la primera hoja y las primeras flores, se apenaron profundamente, más de lo que nos apenamos nosotros hoy por nuestros muertos. Ellos empezaron a ver la destrucción, lo que traía la muerte. Dice, la muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza para ellos, un motivo. Pero cuando los bellos árboles dejaron de caer sus hojas, la escena les recordó vivamente la fría realidad de que la muerte es un destino de todo lo que tiene vida. Génesis 4:8, pero Caín a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Si vieron caer las hojas profundamente y le dio un dolor y una tristeza, ¿cómo se habrá sentido Adán y Eva cuando Caín mató a su hermano? Las consecuencias de la desobediencia trajo la muerte a la tierra. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos recibimos la muerte porque todos somos pecadores. No hay ni uno justo. Pero el don de la vida nos los da ¿quién? Dios. Y es gratis. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. La condición de los muertos, ¿cuál es? Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5.
Dice, los vivos saben que han de morir. ¿Qué sabemos nosotros? Que habemos de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Hasta su memoria quedáis en el olvido. ¿Cómo se encuentran los que están muertos? Nada saben, nada recuerdan. ¿Cómo lo describe también Jesús? Busquemos Juan, capítulo 11, versículo del 11 al 14. La historia de Lázaro. Dice, después agregó, versículo 11, capítulo 11, versículo 11 de Juan. Después agregó nuestro amigo Lázaro, se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Cómo describe la muerte de Jesús? Como un sueño profundo. Está dormido. Nada saben, nada conocen, nada oyen. Están, yo digo, descansando, porque los que estamos vivos todavía, seguimos aquí acompañados de Dios. Busquemos Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 20 al 22. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 22. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. ¿Qué es cierto? Que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, que fue lo que leímos antes, Adán pecó y la muerte entró al mundo. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. El 22. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Jesús nos regala la vida a nosotros. La muerte entró por el pecado que se cometió Adán, pero Dios nos dio la salvación y la resurrección gracias a Jesucristo, que se hizo y se humilló siendo Dios igual que nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 17. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que duermen en él. Por eso decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es una promesa que nos da el Señor, que Él va a venir y nos va a levantar. Llegó la muerte y Dios nos dio la salvación a través de Cristo. Una promesa de Jesús, el versículo que leímos al comenzar, Juan 11:25. Juan 11:25. Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El primer versículo que le leí, que era el de Timoteo, nos decía que nadie ha visto a Dios y nadie ha podido ver. Pero ¿qué nos dice Job? Para finalizar, Job capítulo 19, versos del 25 al 27. Job 19, versos del 25
al 27 dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra y después revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, ¿qué dice? Veré a Dios. Nuestra doctrina de la muerte y la resurrección, traté de simplificarla lo más concreto posible. Hay muchas cosas que se hablan afuera, pero la palabra de Dios es la correcta. El pecado entró por Adán y estamos todos somos pecadores y todos merecemos morir. Pero a través de Jesús que se hizo siervo, nosotros tenemos derecho a la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús nos la regala a cada uno de nosotros, no porque nosotros la merecemos. Y si nosotros queremos ver a Dios, tenemos que caminar cada día al lado de Jesús. Yo quiero algún día de mi vida poder tener la oportunidad de ver a Dios. Y yo quiero que ustedes también vean a Dios en el momento que Cristo venga a buscarnos. Algunos estaremos durmiendo y nos levantaremos. Y otros estaremos vivos para cuando Él venga y lo veremos venir en las nubes de los cielos. Nuestra doctrina nos muestra que hay muerte en el mundo, sí, porque entró el pecado, pero hay salvación a través de Jesucristo. Dios los bendiga, hermano.